eh, en los pacientes y la alta posibilidad como tal de complicaciones y secuelas. A nivel general, pues corresponden del 2 al 7% de las infecciones musculoesqueléticas, pero pues dado lo inespecífico del cuadro clínico, pues va, muchas veces el diagnóstico es tardío y es un reto. Y aquí la importancia como tal de esta revisión planteada por nuestros servicios, el reto diagnóstico que a veces podemos tener frente a este tipo de cuadros. Frente a eh, a nivel general, estos cuadros pues ha tenido como tal un cambio de panorama en el tiempo. Esto hablando que en la era preantibióticas, pues las infecciones vertebrales se asociaban frecuentemente a un compromiso neurológico bastante extenso, deformidades, dolores crónicos y altas tasas de mortalidad. Ya con el uso de los antibióticos o la llegada de los mismos, pues este pronóstico como tal ha mejorado, pero paradójicamente, que es algo que es importante cuando uno hace las revisiones de la literatura y de los ensayos retrospectivos de este tipo de cuadros, con la misma llegada de los antibióticos, la incidencia y la gravedad de estas infecciones pues también ha aumentado. Hablando de números, pues la incidencia que encontramos actualmente es de 2.2 a 5.8 por cada 100.000 personas, teniendo la incidencia más alta en hombres de 70 a 79 años y con una incidencia global que aumenta con la edad. ¿Qué nos puede explicar este cambio epidemiológico? Pues puede explicarse por distintos factores subsecuentes de los propios pacientes afectados, en los cuales pues tenemos que actualmente pues tenemos pacientes más añosos, o sea, la esperanza de vida pues se ha aumentado, tenemos pacientes que llegan a una esperanza de vida mucho mayor. Con lo mismo, pues tenemos, y con lo mismo, pues está suscitado a ellos, pues comorbilidades más complejas, que no, digamos que no teníamos tanto hace un buen par de años. De igual manera, pues el aumento de procedimientos invasivos que pueden producir o pueden tener secundariamente cuadros de bacteremia, así como el surgimiento de patógenos resistentes a sus mismos antibióticos, pues nos da como ese cambio o esa explicación epidemiológica, ese cambio epidemiológico. A nivel de los estudios, pues se ha descrito una relación bimodal con picos en algunas edades. Estos picos los tenemos antes de los 20 años y luego un pic mayor en los adultos sobre los 50 años. En distintos estudios, pues se ha descrito una relación entre pacientes de sexo masculino y femenino que varía, pues depende de la literatura que revisemos, pero va de siempre predominantemente es masculina. Podemos encontrar estudios que nos hablan de relaciones 2 a 1 y otros de 5 a 1. Entonces, pues igual la relación siempre se ve marcada. A nivel de este tema, pues hablamos que pese a los avances en diagnóstico y tratamiento, pues la mortalidad asociada a estas infecciones se estima entre un 2 a un 5% y en alguna serie de casos se documentan mortalidades de hasta el 10%, más específicamente en pacientes que cursan o que tienen concomitantemente comorbilidades, hay infecciones por Staphylococcus aureus multiserinos resistentes en este tipo de infecciones. Frente al compromiso vertebral, hablamos de que estas infecciones piógenas corresponden en orden pues descendente en porcentaje a la columna lumbar es la que más se va a ver afectada un 50 o un 60%, la columna torácica un 30 o 40% y la columna cervical en un 10%. El porcentaje de esto es algo importante y quisiera así que después el doctor Luis Bustos nos haga pues alguna consideración frente a el compromiso neurológico que se puede llegar a ver en estos pacientes, qué tanto pues él lo ha visto en su experiencia clínica y qué tanto ese compromiso neurológico eh, tiene como consecuencia pues aumento en las tasas de mortalidad. Pues digamos que en los estudios nos ha planteado que hasta un 50% de los pacientes pueden llegar a tener un compromiso neurológico en este tipo de cuadros. Eh, bueno, pues ya frente a la fisiopatología y la etiología como tal de estos cuadros, pues las vías de llegada de los patógenos a la columna vertebral en el adulto pues son tres: vía hematógena, por inoculación directa o por extensión por continuidad desde tejidos vecinos o circundantes. Frente a la vía hematógena pues va a ser la más frecuente, teniendo como focos primarios ya sea piel, tejidos blandos, vías urinarias o el propio sistema respiratorio. Hablando de la explicación de esta de la fisiopatología, de esta vía de inoculación, pues hay que hablar que primero, pues en los niños existe pues vascularización del disco intervertebral que explica la presencia de infección solo del disco, solo de una discitis sin compromiso óseo, pero en los adultos, en cambio, pues el disco es avascular, como sabemos, y la infección por vía hematógena se va a iniciar en primer medida alrededor de la placa vertebral,
con un compromiso secundario del disco. Y esto pues nos va a explicar pues, imágenes características que ya veremos en la parte de imagenología, de erosión, bueno, que se pueden observar con erosión de las placas vertebrales con un colapso discal y eventuales lesiones osteolíticas. Respecto pues a la diseminación hematógena, pues tenemos dos teorías y digamos que últimamente estudiado es no solo la teoría arterial, sino la teoría de la diseminación venosa. Esto proviene pues de los estudios de Batson, quien pues demostró un flujo retrógrado de los plexos venosos pélvicos a los plexos venosos perivertebrales mediante unas venas, las venas meningiorraquídeas avalvulares, que es el plexo venoso de Batson que tenemos ahí en la imagen. Y pues esto nos explica que en el sentido de que tenemos esta comunicación a nivel pélvico hasta a nivel perivertebral y que por el carácter valvular de estas venas, pues la sangre puede fluir en ambas direcciones. Lo que se ha estudiado frente al plexo de Watson ha sido más el mecanismo fisiopatológico de importancia frente a metástasis vertebrales, pero por la misma característica valvular y de conexión pélvico perivertebral, pues tenemos también esa gran importancia de la diseminación hematógena venosa. Frente a las teorías arteriales, pues se fundamentan que las bacterias pues, se pueden diseminar mediante conexiones arteriolares terminales que se encuentran pues, cercanas a la placa vertebral, así como la misma arteria segmentaria que nos va a suministrar pues, la irrigación en estas zonas, tanto en la zona superior de la vértebra inferior y la zona inferior de la vértebra superior, que es algo que también lo vamos a ver a nivel del diagnóstico imagenológico, que es el compromiso de dos placas vertebrales adyacentes, además pues del disco intervertebral superpuesto entre ellas. Frente al cuadro de inoculación directa, pues este es generalmente secundario a procedimientos como punciones lumbares o infiltraciones periurales, y dado pues en este caso pues el componente o la naturaleza iatrogénica que nos puede estar dando este cuadro, pues es un punto a revisar sobre el buen actuar médico y sobre el seguimiento como tal de hacer bien como tal nuestros procedimientos, de seguir como tal las pautas establecidas de asepsia y antisepsia para los mismos. Y frente a la extensión de tejidos vecinos o la extensión por contigüidad, pues es una causa infrecuente de infecciones como tal vertebrales, pero puede verse en el contexto de roturas esofágicas, de abscesos retrofaringios o de escalas sacras infectadas. A nivel de la clasificación, pues las infecciones espinales pues, son entidades clínicas que pueden ser muy amplias, existen múltiples formas de clasificarlas. Acá tengo pues la propuesta de las clasificaciones pues, más importantes. En primer lugar, pues va a ser según la respuesta del huésped y el agente causal, en la cual vamos a tener las piógenas o las producidas por bacterias, las no piógenas o atípicas, en las cuales tenemos pues las granulomatosas, que la mayoría van a ser por tuberculosis, pero también por cuadros de brucela o de bartonela, y las fúngicas. Frente a la clasificación según la vía de entrada, pues ya lo mencionaba como tal en la fisiopatología, que puede ser ya sea hematógena, por inoculación directa o por extensión por contigüidad. Y una forma menos habitual de clasificar pues estas infecciones pues se basa en el número de microorganismos aislados y en las comorbilidades propias del paciente, lo cual pues nos va a, a simplificar como tal posteriormente una elección del tratamiento, sopesando pues la gravedad de la infección y los factores de riesgo asociados. En el grupo 1, pues vamos a tener que solo sea aislamiento o la infección por un solo tipo de patógeno, el 2 de dos o más, y en el 3 múltiples tipos con evidencia de mionecrosis. Y pues la subclasificación de la misma pues va a depender de las comorbilidades del paciente. En un grupo A, pues vamos a tener paciente con un estado funcional normal, B con múltiples enfermedades sistémicas o locales, y en el grupo C, que es muy importante reconocer en estos pacientes, es el grado de inmunocompromiso. Siempre hay que establecer en nuestro paciente, independientemente sea el cuadro clínico que tengamos, pues el grado de inmunocompromiso que tenemos. Frente a la etiología, pues vamos a ver que frente a los agentes causales, pues eh, las infecciones más frecuentes van a ser las piógenas, pero pues igual cabe recalcar pues aquellas con reacciones granulomatosas, como lo mencionaba, como la tuberculosis, la brucela o la bartonela. También se han descrito algunos casos por hongos y extraordinariamente infrecuentes casos por parásitos. Frente a las infecciones por micobacterias, pues
aunque sí han disminuido en frecuencia, actualmente pues hay un resurgimiento frente a la población inmunosuprimida. Es algo que a veces que hemos visto acá en el servicio y en nuestro hospital frente a esos pacientes inmunocomprometidos, cómo podemos tener este tipo de, de cuadros. Pues así hablando de que las infecciones más frecuentes pues van a ser las piógenas o por bacterias, pues el patógeno más frecuente va a ser el Staphylococcus aureus, de un 30 a un 60% se ha reportado en la literatura de estas infecciones y cabe resaltar que el Staphylococcus aureus meticilino resistente ha sido responsable como en los estudios o ha sido aislado de un 45 a un 61% del total de los Staphylococcus aureus aislados en pacientes con estas infecciones. Pues se ha descrito también la prevalencia de Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis, que puede ser más del doble en pacientes sobre los 80 años que en pacientes menores a este grupo etario. Si bien pues la mayoría de las infecciones pues van a ser causadas por agentes gram positivos, se debe tener en cuenta que las infecciones por gram negativos cuentan hasta un 25% de sus aislamientos y pues puede ser el organismo causante con más frecuencia en pacientes con infecciones del tracto genitourinario, del tracto gastrointestinal con edades avanzadas, con un estado inmunitario comprometido, estado de inmunosupresión, o se ha visto pues en pacientes que con comorbilidades como la diabetes mellitus. También pues podemos identificar estreptococos y enterococos de un 5 a un 20%, y acá la relevancia frente a la identificación de estos casos es la frecuencia que se ve asociada con el puerto de entrada, que puede ser dental o la endocarditis. Frente a esto, pues las guías de la ITSA, de la Sociedad Americana de Infecciones, pues nos habla de que siempre debemos hacer un estudio como tal, o en sospecha de cuadro de concomitante endocarditis, siempre debe haber un estudio que nos confirme o descarte como tal este cuadro. Frente a los estudios de esta Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, de la ITSA, en un estudio retrospectivo a 10 años que hacen en el 2017 o que sacan en el 2017, pues nos muestra pues esta tabla que tengo a nuestra derecha, frente a los aislamientos que se ha tenido, pues de lo cual pues nos habla de una similitud frente a las cifras globales y las cifras de aislamiento que tenemos, en el cual el Staphylococcus aureus va a ser el más aislado, y el Staphylococcus aureus meticilino sensible en este caso pues sí tenía más prevalencia en un 62%. Pues ya hablando de una vez de este estudio retrospectivo, algo que me parece pues importante señalar, eh, digamos que pese a haber recibido una terapia media de 43 días, que es lo que las guías de la ITSA nos recomienda con antibiótico terapia, pues solo el 15% de estos pacientes se recuperó por completo y el 78% de estos pacientes pues iba a continuar con cuadros de dolor de espalda continuos, que es pues bastante que importante destacar. En este pues estudio igual en el análisis univariante que se hace, pues eh, nos da, nos examinan unos datos o bueno, unos predictores de un resultado adverso con este tipo de patología, en los cuales fueron la debilidad de las extremidades en el momento de la presentación del cuadro, la necesidad de una intervención terapéutica, acá hablando de que las intervenciones terapéuticas incluían drenajes de abscesos, ya sean epidurales o paraespinales, eh, procedimientos como la minectomía, asbertrectomías o fusiones espinales, pues digamos, el análisis de estos estudios nos ponía como predictores de resultados adversos este tipo de, de factores. Y frente a eh, factores de buen pronóstico, sí nos menciona que el tener un patógeno identificado pues se asociaba a un mejor resultado, lo cual pues acá hay que aclarar que casi en un 27% pues de los cuadros clínicos de edicitis o de espondilodicitis, pues no tenemos como tal un aislamiento del patógeno. Pues digamos que aquí nos sopesa de que el hecho de tenerlo pues, va a ser un buen factor pronóstico de nuestro paciente. Frente al diagnóstico, pues vamos a hacer un abordaje primeramente dentro de la clínica, pues las manifestaciones pueden ser inespecíficas, pero pues es importante tener un alto nivel de sospecha al enfrentar pues estos pacientes,
Aunque las infecciones vertebrales pueden presentarse sin ningún factor de riesgo, se sabe que son más frecuentes, o en la revisión de la literatura se ha demostrado que es más frecuente en pacientes con comorbilidades como la diabetes mellitus, la insuficiencia renal crónica, un daño hepático crónico, cuadros de artritis reumatoide, un paciente malnutrido, el abuso de drogas endovenosas, una persona que vive con HIV, el tabaquismo y el uso crónico de corticosteroides, pues nos ha hablado de cuadros, pues de factores de riesgo para establecer este tipo de cuadros. Frente a la clínica en específico, bueno, en la clínica que podemos estar enfrentándonos, pues es un dolor localizado ya sea a nivel cervical, dorsal o lumbar, esto pues dependerá. Corresponde pues al síntoma más frecuente, estando en más del 90% de los pacientes, de los cuales pues el 80 van a presentar un dolor bastante intenso que no se controla con analgésicos. El inicio del dolor suele ser insidioso y la duración pues puede ser de varios meses. Se debe considerar, por ejemplo, abscesos epidurales en pacientes con dolores o con un dolor severo, agudo y lancinante, y la sensibilidad local o el espasmo de los músculos paraespinales pues pueden ser evidentes en el examen físico. Frente a otros signos o síntomas, del 40 al 50% de los pacientes pueden tener fiebre al momento de la presentación, por lo que no se debe esperar como tal la aparición de esta misma para plantear una sospecha diagnóstica. El rango de movilidad espinal pues está habitualmente disminuido por el dolor y los espasmos secundarios, y acá pues el déficit neurológico de las extremidades o disfunción esfinteriana está presente en aproximadamente el 30 al 50% de los casos. Digamos que revisando la literatura nos hablaban de unos factores de riesgo para poder cursar en cuadros de déficit neurológico, en los cuales pues tenemos igual factores de riesgo como sean comorbilidades como la diabetes, artritis, el uso crónico de esteroides, pero pues la presencia de abscesos peridurales pues es el factor de riesgo más importante para desarrollar un compromiso neurológico. Pues se debe considerar el hecho de que puede haber siempre un sitio de infección primaria en estos pacientes, y pues los síntomas de la fuente primaria pues van a preceder a este dolor de espalda típico. En aproximadamente la mitad de los pacientes pues se puede identificar un sitio de infección primaria, ya sea la piel, vías urinarias, respiratorias, gastrointestinales, endocarditis o artritis. Eh, Dentro de un estudio, pues se encontró que la endocarditis se hallaba en más del 30% de los pacientes de forma concomitante, de ahí pues que se debe hacer un estudio de lo mismo. Frente pues a la inespecificidad de los signos y de los síntomas, y que no es raro que no se observe fiebre, es posible que el diagnóstico correcto no se realice hasta casi un año después del inicio de los síntomas. Y aquí lo plantea al inicio de la exposición del reto diagnóstico que tenemos frente a estos cuadros. Digamos que frente a las guías de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento eh, publicadas por la ITSA en el 2015, pues nos recomiendan considerar el diagnóstico de una infección vertebral en pacientes con cualquiera de los siguientes signos o síntomas: que haya un dolor local en la zona vertebral, ya sea cervical, torácica o lumbar, eh, que tenga ese dolor local y fiebre, aparición de un empeoramiento del dolor local asociado a un aumento de los reactantes de fase aguda, como la BCG o la proteína C reactiva, que tenga fiebre o aparición de sintomatología neurológica con o sin dolor local, o una aparición de dolor local con un episodio reciente de sepsis por estafilococo aureus. Pues digamos que esos tres síntomas al menos nos van a hacernos Excelente. plantear una impresión diagnóstica o una sospecha diagnóstica para nosotros no dejar pasar, o sea, un año de tiempo para un correcto diagnóstico que nos va a aumentar las tasas de mortalidad y de secuelas como tal en nuestros pacientes. Frente al uso de laboratorios, pues eh, digamos que a nivel pues general los exámenes de laboratorio generales pues son una herramienta bastante importante en diagnósticos y seguimientos. Los biomarcadores inflamatorios, como lo son la sedimentación globular y la PCR, pues son las pruebas de mejor estudiadas. Se ha encontrado que ambos marcadores tienen una sensibilidad entre un rango de 94 al 100%, que cuando se usan concomitantemente o en combinación, pues aumenta como tal. La PCR sí se ha visto que es más sensible que la BCG. En el 90% de los pacientes con una infección vertebral, pues se presenta una PCR elevada,
y su curva de normalización luego de un tratamiento efectivo es más rápida y predecible, por lo que es una herramienta bastante importante de elección en el seguimiento de nuestros pacientes. A nivel de la leucocitosis, pues solo se ha encontrado estudios que no está presente en más de un 50% de los pacientes, por lo cual un valor normal no debe descartar este tipo de cuadros. Y frente a la procalcitonina, pues que es un biomarcador disponible últimamente, pues es un buen marcador para eh, el uso de los antibióticos cuando ya se ha establecido y la buena reacción clínica de los mismos. Frente al laboratorio como tal microbiológico, pues es de gran importancia en el manejo de estas infecciones vertebrales, dado que el hecho de que haya un aislamiento agente específico, pues nos va a dar un tratamiento mucho más certero y un mejor desenlace. Pues en un paciente con sospecha de infección espinal, al menos pues se deben estudiar las muestras del sitio de infección y tomarse hemocultivos siempre previos al inicio de un tratamiento antibiótico. Frente a los hemocultivos y su valor diagnóstico en estos cuadros, del 30 al 78%, pues son de los casos tenemos que es posible hacer una documentación de un hemocultivo positivo. Lo que nos mencionaban es que si tenemos pues como tal este tipo de cultivos en sangre positivo, puede que no sea necesario procedimientos invasivos adicionales. Se deben igual evaluar y cultivar otros fluidos corporales si no tenemos positividad en estos cultivos en sangre, ya sea orina, esputo, igual hisopados profundos de cualquier puerta de entrada para encontrar el foco primario. Cuando pues el organismo causal no se identifica, ya sea con un hemocultivo o con otra muestra, eh, y tenemos una alta sospecha en evaluación radiológica, que lo vamos a ver a continuación, pues es necesario una biopsia para obtener como tal directamente una muestra del tejido infectado. Frente a este tipo de biopsias percutáneas, eh, digamos que la ITSA nos da una recomendación frente a esto, y es que la biopsia por aspiración guiada por imágenes, en específico el TAC, pues lo tenemos, es una recomendación establecida si no se han tenido un aislamiento por hemocultivos o por pruebas serológicas. Y si sospechamos un cuadro biógeno polimicrobiano, pues la biopsia es obligatoria independientemente de los resultados del hemocultivo, pues para hacer un tratamiento más direccionado. Las muestras que se tomen, pues siempre vamos a tener que realizarles pues, distinción de Gram, cultivos para aerobios, anaerobios y para hongos, en caso, y siempre pues llevarlas a estudios anatomopatológicos para hacer más diagnósticos diferenciales en el caso de que los cultivos y la extinción no nos arrojen como tal ningún aislamiento, pues siempre podemos hacer un diagnóstico diferencial, ya sea para infecciones granulomatosas o imágenes o para como tal cuadros clínicos por tumores. Y frente a esa cuestión diagnóstica, pues primero acá traigo un algoritmo bastante diciente de lo que podemos hacer y cómo podemos movernos frente a una alta sospecha. Entonces, frente a esos ítems que nos indicaba la ITSA para hacer sospechar el cuadro, pues lo siguiente pues va a ser siempre los hemocultivos, de tener pues una positividad en los mismos con un organismo típico, pues se va a hacer el tratamiento específico acorde. Si tenemos una negatividad o tenemos positividad pero para organismos inusuales, pues lo más frecuente o lo que nos recomiendan pues es hacer una biopsia guiada por imagen y pues hacer el cultivo de los mismos. Si tenemos un cultivo positivo específico, pues tratarlo. Y si tenemos pues un cultivo negativo, pues vamos a tener que o sopesar si hacer una nueva biopsia guiada o una biopsia abierta. Frente a la imagenología, pues es uno de los desafíos más grandes a nivel o uno de los desafíos más grandes a nivel de diagnóstico, del reto diagnóstico de las infecciones espinales, pues va a corresponder a que siempre se hace un diagnóstico tardío. Eh, Se ha escrito con un promedio de 3 meses posterior al inicio de los síntomas y, como mencionó, hasta un año. Esto se explica en parte por el hecho de que las lesiones características a nivel radiográfico simple, por ejemplo, solo se ven después de 2 a 4 semanas, y pues los cambios característicos, digamos que solo los vamos a poder ver en unas imágenes en específico. A nivel de una radiografía simple, pues
Los cambios característicos que podemos llegar a tener van a ser una disminución de la altura discal, una pérdida de la definición de las placas vertebrales y la visualización de lesiones líticas como irregularidades en su estructura y un posterior colapso vertebral. Pero hay que hablar de que, pues, que podamos observar estas imágenes en una radiografía, pues nos va a dar cuenta de que si las observamos ya ha pasado un tiempo bastante extendido del cuadro y que pues esto nos va a determinar un gran, pues un predictor de mal desenlace. Frente a los hallazgos por TAC, pues en la tomografía axial computarizada, pues se pueden observar cambios de forma más precoz que en la radiografía simple, con un mayor detalle anatómico, ya que la destrucción ósea pues es más fácilmente evidenciable, igual vamos a tener eh, los mismos signos que ya había mencionado. Y frente a la resonancia magnética, que es como el estudio que indica la ITSA para, frente a una sospecha diagnóstica, pues los cambios son más visibles, más precoces, de 3 a 5 días desde el inicio de la infección, pues vamos a tener cambios con una sensibilidad del 96% y una especificidad del 93%. Debe ser considerada como la herramienta inicial en pacientes con déficits neurológicos para descartar pues, abscesos epidurales, como yo lo mencionaba, que era ese factor de riesgo ahí concomitante. Eh, y pues las guías de la ICSA pues no lo recomiendan en todos los pacientes que sospechemos igual estos cuadros. Los cambios característicos en la resonancia magnética pues van a depender de la secuencia que estemos analizando y eso es importante esclarecerlo. En la secuencia T1 pues vamos a encontrar hipointensidad de las señales del cuerpo vertebral y de la plataforma vertebral, así como del disco que esté comprometido y un borramiento del límite cuerpo-disco, como lo podemos ver en la imagen izquierda. En la secuencia T2, pues vamos a ver es una hiperintensidad de señal del cuerpo y de la plataforma vertebral, así como del disco comprometido, y una pérdida de la hendidura intranuclear, que va a ser característica de estos cuadros, como lo podemos ver en la imagen medial. Y en la secuencia de gadolinio, con gadolinio, pues va a destacar un refuerzo periférico en anillo de las lesiones del cuerpo, de la plataforma y del disco. En los casos típicos, pues vamos a mostrar una afección de dos cuerpos vertebrales adyacentes como el disco, como lo podemos ver en en las tres imágenes, y acá de igual manera. Acá de importancia frente a la resonancia magnética es que también nos puede ser útil para distinguir entre infecciones piógenas y espondilitis tuberculosa. Frente a esto, pues nos dan unas características específicas de la espondilitis tuberculosa en las cuales vamos a ver una destrucción ósea mucho más grave, con una conservación relativa del disco. El realce focal va a ser heterogéneo, a diferencia de las lesiones piógenas que va a ser homogéneo. En este caso, de un cuadro tuberculoso va a ser heterogéneo, con contraste y, pues, y van a estar bien definidos las áreas paraespinales. Y pues llegamos finalmente al tratamiento, en el cual pues los pilares del tratamiento pues, de estas infecciones corresponden o van a estar establecidos cuando hagamos un buen diagnóstico microbiológico con el fin de, pues, de erradicar la infección y de preservar y o restaurar la estructura y la estabilidad espinal. En el tratamiento médico, pues digamos que previo a la era antibiótica, la mortalidad de estas infecciones espinales era cercana a un 70%, lo cual descendió, y que ya había mencionado, que es de un 2 a un 5% o hasta un 10%. Y frente al uso de la terapia empírica antibiótica tenemos, o sea, frente al panorama de nuestro paciente o sea, podemos tener dos situaciones, es importante definirlas. Si es un paciente con un examen neurológico normal, estable hemodinámicamente, pues la sugerencia de la ITSA pues va a ser suspender la terapia o retardar la terapia antimicrobiana empírica hasta que se establezca un diagnóstico microbiológico específico. Y si ya la otra situación, o sea, por contraparte, tenemos un paciente con inestabilidad hemodinámica, que está en sepsis, que está en shock séptico, que tenemos síntomas neurológicos progresivos o severos, sí se sugiere el inicio pues, de una terapia antimicrobiana empírica, junto con el intento pues, de establecer un diagnóstico microbiológico. Pues en estas circunstancias clínicas, pues donde la terapia antimicrobiana empírica pues es apropiada o se considera apropiada, pues se hablan de regímenes que pues van a incluir pues los gérmenes más
aislados, en este caso pues estafilococo, igual cubrimiento para estafilococos resistentes, igual cubrimiento para streptococos y bacilos gram negativos. Y estos gérmenes pues pueden incluir la combinaciones de vancomicina más una cefalosporina de tercera o cuarta generación. Y como alternativa, si tenemos casos de alergia o intolerancia a estos medicamentos, pues pueden incluir combinaciones de daptomicina y una quinolona. Y frente a la terapia específica, pues va a depender del microorganismo que aislemos. Pues acá, dentro de esa tabla toda grande, pues traigo a colaciones el tratamiento específico pues para el microorganismo que más solemos aislar. Y pues tenemos ya sea Staphylococcus aureus, pues meticilino sensible o resistente. A nivel del sensible, pues podemos utilizar, o pues las guías de la ITSA nos refieren el uso de nafcilin, que es la flucoxacilina, o la oxacilina como tal en infusión continua, o también podemos utilizar pues cefalosporina, ya sea la cefazolina o la ceftriaxona. Y frente a esto de primera línea y frente a Staphylococcus aureus resistente, pues la indicación de primera línea pues va a ser vancomicina en las dosis planteadas. Y frente a cuadros, pues acá importante que hemos visto pues cuadros de aislamiento con Pseudomonas aeruginosa, pues la primera elección pues va a ser el cefepime. Igual todo esto va a estar supeditado como tal a, en primer lugar, si es un paciente en el cual pues está estable y se puede hacer el diagnóstico o se puede esperar al diagnóstico microbiológico específico, a, al antibiograma y a los grados de susceptibilidad que tengan los antibióticos, este tipo de aislamientos. Pero digamos que estas son las recomendaciones generales que nos hace la ITSA. Y frente al cambio temprano de antibiótico endovenoso a antibiótico oral, pues es controvertido, pero sí, igual sí nos hace la ITSA unas recomendaciones en las cuales pues tenemos que debemos utilizar pues agentes bactericidas orales con alta biodisponibilidad y penetracionosa, o sea, en estos casos, pues podemos tener las opciones de la clindamicina o las fluoroquinolonas, que nos pueden permitir una administración temprana de agentes orales. Igual esto va a depender de la condición clínica y de la buena respuesta clínica que tengamos como tal al tratamiento. Frente a esta antibiótico-terapia y la duración de la misma, pues la ITSA nos recomienda pues una duración total de 6 semanas de terapia antimicrobiana parenteral u oral. Esto dependerá como tal de la evolución del paciente y con una duración total de hasta 3 meses en pacientes en las cuales tengamos identificación de agentes atípicos, más específicamente de especies de Brucella. Durante y frente al seguimiento de los mismos, pues se debe sospechar una falla del tratamiento cuando tenemos, luego de una antibiótico-terapia dirigida, luego de 4 semanas de antibiótico-terapia dirigida, no tengamos disminución de los reactantes de fase aguda, o sea, la BCG o la PCR, y, eh, y que la condición clínica del paciente pues, no esté mejorando. Nos hablan, pues un estudio habla de que la reducción del 50% cada semana de valores de PCR es un buen indicativo de respuesta antibiótica. Y frente a lo que nos mencionaba, o pues nos recomendaba, hacía la recomendación, esta es la inmovilización de los pacientes. Habla de que se puede hacer inmovilización externa y es una recomendación habitual. Esto especialmente para manejar el dolor y prevenir deformidades como tal que produzca las litiasis como tal o las lisis de los discos. Existe escasa evidencia, pero pues, si es algo que le disminuye el dolor que va a hacer que esté más tranquilo nuestro paciente, pues podemos hacerlo. Se recomienda a nivel general un reposo en cama de 2 a 4 semanas, seguido de deambulación con un aparato ortopédico o con un corsé. Y la duración de este corsé puede variar de 3 a 6 semanas o hasta 3 meses. Eso va a depender del grado de destrucción ósea que tengamos. Y frente al tratamiento quirúrgico, pues la ITSA nos habla de que la intervención quirúrgica pues, está recomendada en pacientes, o sea, de inicio, en pacientes con déficits neurológicos progresivos, con una deformidad progresiva e inestabilidad de la propia columna, con o sin dolor a pesar de una terapia antimicrobiana adecuada. Si bien pues, no existe un consenso frente a la definición de la falla del tratamiento, pues esta se plantea, eh, si bien cuando se ha llevado pues, un tratamiento por 4 semanas sin respuesta clínica o paraclínica, como lo habíamos mencionado, y pues también sería otra de las indicaciones para el tratamiento quirúrgico. Frente a los enfoques del tratamiento quirúrgico, pues eso ha ido cambiando a nivel
de la historia y frente a las nuevas posibilidades quirúrgicas que tengamos. A nivel general, pues si tenemos defectos pequeños, pues pueden hacerse un relleno con autoinjerto estructurado, o en casos de defectos mayores, pues puede ser necesario aloinjertos o canastillos de titanio y pues otras posibilidades quirúrgicas. Y pues frente a las conclusiones, y para terminar por mi parte, pues mencionar pues que siempre debemos hacer una sospecha diagnóstica, como vemos las lesiones eh, típicas a nivel radiológico no están visibles de manera precoz, pero siempre hay que sospecharlos en nuestros pacientes inmunocomprometidos, con comorbilidades, que tengamos ese dolor ahí persistente, eh, y pues que siempre va a ser un reto diagnóstico para lo mismo. Y recordar que el hecho de no tener un agente causal no nos debe retrasar igual la terapia. Siempre debemos, aunque pues va a ser un factor de mal pronóstico no tenerlo, pero de la misma manera las guías nos recomiendan que de igual se debe iniciar el tratamiento y que va a estar supeditado, como lo mencionaba, a la condición clínica del paciente, ya sea un paciente estable o un paciente inestable. Y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias. Sebastián, muchísimas gracias. Muy buena revisión. De lo que yo puedo contribuir de lo que hemos visto acá con el paso de los años, es que efectivamente la principal interconsulta cuando nos preguntan a neurología, porque pues esto también muchas veces o cae en manos de neurocirugía o cae en manos de, lo termina encontrando es el internista. ¿En razón a qué? A que la queja predominante es lo que usted mencionó, el dolor. El dolor paravertebral es la queja, ¿sí? Y lo vemos entonces muy comúnmente en pacientes diabéticos. Es como lo que yo tengo en mente de los casos que habitualmente he visto. Pacientes diabéticos que están hospitalizados por alguna otra razón y esa es la causa. O que vengan por dolor y muchas veces nos despistamos y nos vamos con un lumbago mecánico cuando termina habiendo un fenómeno infeccioso ahí. Entonces, la primera invitación es eso, efectivamente la fiebre no va a ser un primer indicador para sospechar que ese paciente tenga una infección. Entonces, muchas veces sí, claro, ¿qué es más común? ¿Un lumbago o una discitis? Pues el lumbago mecánico, todas las veces. Entonces, también la invitación es a no confiarnos y más bien dar un manejo sintomático de ese dolor y observar al paciente si hubiera alguna otra pista. También tengo en mente, ahora que estaba mirando, dije, oiga, yo de qué me acuerdo, ¿no? Hemos visto disitis cervicales, hemos visto disitis dorsales, hemos visto disitis lumbares. Entonces, como que de todo esto hay en la viña del Señor. Pero también quería preguntarle a la doctora Adriana, ya dicho esto, eh, pues me imagino que usted la deben interconsultar con más frecuencia a todos los grupos cuando hay un caso de visitis. Eh, la pregunta es, ¿usted cómo los ha visto? ¿Usted sí los ha visto con leucocitosis predominante, con fiebre? Porque yo solo estoy viendo una parte de la película. Buenos días a todos. Muchas gracias a la presentación de Sebastián. Digamos que hay como dos espectros pues, de la enfermedad. El paciente que tuvo una bacteremia o tuvo alguna infección por Staphylococcus aureus y luego documentamos la disitis o en el mismo momento pues se documenta la disitis como una siembra hematológica de la bacteremia, casi siempre por gram positivos. Y estos pacientes suelen estar pues, más sépticos con reactantes de fase aguda mucho más elevados, febriles, leucocitosis, etc. Y en esos pacientes ya teníamos un aislamiento microbiológico y pues se sigue la terapia según el aislamiento microbiológico que normalmente se ha obtenido en sangre. Y el otro escenario son los pacientes con cuadros mucho más inespecíficos de meses, a veces de evolución, de sintomatología más larvada, a veces no tienen leucocitosis, casi siempre sí tienen reactantes de fase aguda elevados, cambios de espondilodicitis en la imagen
Y estos pacientes no son una urgencia para iniciar antimicrobianos. Estos pacientes deben llegar a un diagnóstico etiológico de su entidad porque el diagnóstico diferencial es amplio, no solamente dentro de causas infecciosas que puedan causar esa espondilodicitis, sino también de causas no infecciosas. Hemos visto también, digamos en estos casos, no hace mucho un paciente con un mieloma múltiple que fue tratado como una disitis